500 por 9 entre 110. Sale 40,9 y esto se redondea a 41 vueltas. Entonces, esta es la respuesta. El bobinado secundario tiene 41 vueltas. A ver, ahí. 41 vueltas. Ahora, nos preguntan si la radio funciona con una corriente de 500 miliamperios, ¿cuál es la corriente que pasa por el bobinado primario? Ya, en este caso nos están diciendo que la corriente del secundario, ¿no? Que la corriente del secundario, que es la corriente que ocupa la radio, es de 500 miliamperios, ¿no? La corriente del secundario es 500 miliamperios. Y nos preguntan cuál es la corriente del primario, ¿no? ¿Cuál es la corriente que pasa por el bobinado primario? Ya, agarramos otra igualdad. Podemos agarrar esta con esta, ¿no? Estas dos, que dice que el voltaje primario entre el voltaje secundario es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Igual despejamos la corriente del primario, nos va a quedar corriente del secundario por voltaje del secundario entre el voltaje del primario. Reemplazamos, la corriente del secundario es 500 miliamperios. Esto es 500 por 10 a la menos 3. Por el voltaje 2. El voltaje 2 es 9. A ver, sí, 9. Entre el voltaje 1, que es 110. 110. Y esto va a ser la corriente del primario. Vamos a ver cuánto sale. Saldría 0,04 amperios. Haga 4,1 redondeado. 0,041 amperios. Y esa sería la corriente del primario, ¿no? Nada más. Eso es este ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Ya, continuamos entonces con el segundo. A ver. Este ejercicio nos dice que tenemos una bobina rectangular plana de 25 vueltas. Ya vamos a ir anotando los datos. Tenemos una bobina de número de vueltas 25. Está suspendida en un campo magnético de 0,2 Weber metro cuadrado. Campo magnético 0,2 Weber metro cuadrado, que esto es lo mismo que decir Tesla. No lo mismo que decir Tesla. Podemos ponerle Tesla igual. En vez de Weber metro cuadrado le ponemos Tesla. El plano de la bobina es paralelo a la dirección del campo. Las dimensiones de la bobina son 15 por 12. Entonces tenemos área, que va a ser 15 centímetros por 12 centímetros. ¿Cuál es la corriente de la bobina si sobre ella actúa un torque de 5,4 newton metro? Tenemos un torque de 5,4 newton metro. Ya. Entonces, aquí vamos a tener nosotros una bobina rectangular, ¿no? De 25 vueltas. O sea, esta es una espira, digamos. Esto de acá, digamos, por 25. ¿No? Así. Ahí más o menos. 25 veces. Ya. Entonces, esa es la bobina rectangular. Y nos dicen que está suspendida en un campo magnético de 0,2 Tesla. El plano de la bobina, ya, el plano de la bobina, que es esto de acá es el plano, ¿ya? Esto es el plano. El plano de la bobina es paralela a la dirección del campo magnético, ya. Entonces, el campo magnético está yendo de esta manera, porque si el plano de la bobina es este, ¿no? Es este, y el campo magnético nos está diciendo que es paralelo, quiere decir que el campo magnético es así. Este es el campo magnético. Es paralelo al plano. Si la bobina estuviera echada, su plano sería el piso. Este sería el plano. En este caso la dibujé la bobina parada.
Entonces, el campo magnético iría o hacia arriba o hacia abajo. No nos especifica, ¿ya? Pero lo vamos a suponer hacia arriba. Aquí tenemos un campo magnético paralelo al plano. Aquí obviamente, ¿no? Este campo magnético se repite. Ahí, adentro de la bobina, afuera, en todos lados, ¿no? Son infinitas líneas de campo. Entonces, nos dan el área y nos dicen cuál es la corriente de la bobina y nos dan un torque. Entonces, la fórmula para el torque es igual al número de vueltas por la corriente por el área. ¿Ya? Eso es el torque, o el torque magnético. Esta es la fórmula. Número de vueltas por corriente por área. Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos. El número de vueltas tenemos, la corriente no tenemos y el área sí tenemos. El torque también. Entonces, directamente de esta fórmula podemos despejar torque entre el número de vueltas por área, ¿no? Entonces, la corriente va a ser igual al torque, que es 5,4. Todo está en sistema internacional. Número de vueltas, 25. Por el área, lo vamos a poner en metros, sería 0,15 por 0,12 metros, ¿no? Ponemos todo eso en la calculadora y nos daría la corriente. Vamos a ver cuánto sale. A ver. 5,4 entre 25 por 0,15 por 0,12. Nos sale una corriente de 12 amperios. Esta sería la corriente que pasa, ¿no? Por la bobina. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro entonces? Sí, Bien. Entonces vamos a hacer el último ejercicio del modelo. A ver, este. Ya. Este ejercicio dice lo siguiente. Dos conductores A y B rectos, largos, se colocan en una forma paralela, tal como indica la figura, ¿no? Tal como indica la figura. Si la intensidad en el conductor es de 8 amperios y el campo magnético resultante en el punto P es nulo, inciso A, determinar la intensidad de corriente, ¿no? En el conductor B e indicar el sentido de la corriente. Y B, determinar el campo magnético resultante en el punto Q, ¿no? En el punto Q. Ya, a ver. Entonces, lo que tenemos acá es que tenemos dos cables paralelos entre sí, el cable A y el cable B. El cable A tiene una corriente que está yendo en este sentido, ¿no? Esta es su corriente. Y el cable B también tiene una corriente, pero no sabemos cuánto es esa corriente, no sabemos. Y esa corriente tenemos que averiguar cuánto es su valor y tenemos que averiguar también su dirección, ¿no? La dirección de corriente. A ver. Entonces, aquí hay que recordar un poco de lo que era la regla de la mano derecha, ¿no? Cuando nosotros aplicábamos la regla de la mano derecha, para calcular campo, tenemos que poner el pulgar en la dirección de la corriente y hacia donde cierran nuestros dedos es la dirección del campo. En este caso, como la corriente está yendo hacia la derecha y nosotros si ponemos el pulgar hacia la derecha y cerramos los dedos, la dirección del campo magnético sería esta. Esta sería la dirección, ¿no? Del campo magnético, sería esa dirección de campo magnético. En otras palabras, el campo magnético estaría entrando sobre la pantalla, ¿no? Entraría. Por lo tanto, este cable A produce un campo magnético entrante, o sea, que entra a la pantalla, ¿no? Em, Nos dice que vamos a ir anotando los datos. Si la intensidad del conductor
A es de 8, nos dan la corriente de A, que dicen que es de 8 amperios. El campo magnético en P es nulo. Ya. Entonces, para que en P el campo magnético sea nulo, quiere decir que estos dos campos magnéticos, tanto el campo magnético A, le voy a llamar acá, y el campo magnético que produce B, se están anulando, o sea, se están restando. Entonces tenemos que ver una manera en la que ambos campos magnéticos se resten. El campo magnético de A está entrando a la pantalla, ¿no? O sea, está entrando hacia acá. Y el campo magnético de B, la única manera para que reste con el campo magnético de A es pues que el campo magnético de B vaya en el sentido contrario, o sea que salga de la pantalla, ¿no? Más o menos sería así, que salga de la pantalla, ¿no? Ahí. Entonces, el campo magnético de B, ya podemos decir nosotros que sí o sí tiene que salir de la pantalla. Sí, tiene que salir. Entonces, esta sería su dirección. Para que esta sea su dirección y salga de la pantalla, hacemos la regla de la mano derecha. Para que nuestros dedos se cierren hacia este lado, sí o sí la corriente tiene que ir hacia el lado derecho. Sí o sí, para que salga de la pantalla. Bien, entonces aquí el campo magnético B va a producir un campo magnético, perdón, el cable B va a producir un campo magnético saliente. Por lo tanto, aquí va a haber campo magnético saliente y campo magnético entrante. Y ahí se van a anular, ¿no? Ahí se van a anular. Bien, entonces vamos a poner eso. El campo magnético total en el punto P, ¿no? Esto en el punto P, tiene que ser igual, sí o sí, a la resta de ambos campos magnéticos, ¿no? Tanto el campo magnético A, que va a ser, bueno, podemos poner el campo magnético B como positivo porque está saliendo, y el campo magnético A como negativo porque está entrando. Entonces quedaría esto, ¿no? Quedaría esto. Nosotros sabemos que el campo magnético en P nos están diciendo que es cero, es nulo. Por lo tanto, esto es cero. Va a ser igual al campo magnético en B menos el campo magnético en A. Si nosotros despejamos de acá, nos va a salir que el campo magnético en A es igual al campo magnético en B, ¿no? Solamente que está yendo en distintas direcciones. Ya. Esto lo vamos a hacer más abajo. La fórmula que se ocupa para conductores rectilíneos es la siguiente. Ya. Campo magnético para conductores rectilíneos es constante en el vacío entre 4pi por 2 veces la corriente entre R, que es la distancia al punto a analizar. Esta es la fórmula para campo magnético para conductores rectilíneos. Entonces, nosotros vimos que entonces el campo magnético A tiene que ser igual al campo magnético en B para que sea nulo su campo magnético en P. En vez de poner campo magnético en A, vamos a poner constante de permeatividad en el vacío, su fórmula, entre 4pi por 2 veces la corriente de A, entre la distancia de A hasta el punto P, que es esto, ¿no? La distancia de A hasta el punto P es esto, 5 centímetros. 5 centímetros. Y luego queremos saber también, aquí en B vamos a poner la constante en el vacío entre 4pi por 2 veces la corriente de B entre la distancia del cable B hasta el punto P. O sea, esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia. Si en total hay 15, ¿no? Si en total hay 15, entonces acá tendría que haber 10 centímetros, ¿no? Desde B hasta el punto P. Bien, tenemos eso, tenemos esta igualdad. Este mu sub 0 entre 4pi aparece en ambos lados, por lo tanto se pueden anular, ¿no? Este que está multiplicando puede pasar a dividir y se dividen. Lo mismo con este 2. Entonces nos va a quedar corriente A entre distancia A igual corriente B entre distancia B. En este caso lo que nosotros queremos encontrar es la distancia B, perdón, la corriente de B. Despejamos, no va a quedar la corriente de A entre la distancia de A por la distancia de B. Reemplazamos. La corriente de B va a ser igual a la corriente de A
que es 8 amperios, entre la distancia de A, es 5 centímetros. Le vamos a poner acá 0,05 metros, por la distancia de B, que es 10 centímetros, o 0,1 metros, ¿no? Se va metro con metro y nos va a quedar amperio. Vamos a ver cuánto sale. Sería 8 entre 0,05 por 0,1. Saldría 16 amperios. Entonces, esta sería la corriente que pasa por el cable B. Esa sería la corriente que pasa por B. Y sabemos que tiene que estar yendo sí o sí hacia la derecha. Entonces, ya encontramos el inciso A. Podemos poner con dirección, hacia la derecha. ¿No? Hacia la derecha. Bien. Ahora, inciso B. Determine el campo magnético resultante en el punto Q. Entonces, en este punto de acá, ¿no? En el punto Q. Entonces, queremos saber nosotros el campo magnético resultante en el punto Q. Entonces, usamos lo mismo. El campo magnético en Q va a ser igual. Vamos a ir analizando en el punto. Primero, el cable B va a producir este tipo de campo magnético en este sentido. Y si lo analizamos, el cable B en este punto produce un campo magnético entrante, ¿no? Un campo magnético entrante. Y el cable A, si lo analizamos también produce un campo magnético entrante, ¿no? También, ambos producen un campo magnético entrante en este punto, ¿no? En este punto. Obviamente en el punto P era al revés, ¿no? Este producía entrante y este producía saliente. Pero aquí, en el punto Q, ambos producen un campo magnético entrante. Por lo tanto, va a ser una suma. No vamos a tener que sumar el campo magnético de A más el campo magnético de B. Ya. Entonces, calculemos. Esto va a ser igual. El campo magnético de A va a ser la constante entre 4pi por 2 veces la corriente de A entre la distancia de A más el campo magnético de B, constante de permitividad entre 4pi por 2 veces la corriente de B entre la distancia de B. Bien. Aquí podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar 2 mu entre 4pi, aquí corriente de A, distancia de A, más corriente de B, distancia de B, ¿no? Factorizamos. Bien, vamos a ir, los datos, corriente de A y corriente de B ya lo tenemos. La distancia de A es la distancia desde el cable hasta el punto, en este caso el punto Q, esta distancia de acá. Esta distancia desde A hasta el punto Q va a ser 15 más 5, 20. Entonces la distancia de A es 20 y la distancia de B va a ser desde el cable B hasta Q, que es esto de acá, que es 5. 5. Bien. Reemplazamos. El campo de Q va a ser 2. La constante de permeatividad en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 entre 4pi, acá por la corriente de A, que es 8, entre la distancia de A, que es 20 centímetros o 0,2 metros, más la corriente de B, que es 16, y la distancia es 0,05 metros. Listo. Este se puede ir con este. Nos va a quedar acá 2 por 10 a la menos 7 por 8 entre 0,2 más 16 entre 0,05, ¿no? Ahí está. Ponemos eso en la calculadora y vamos a ver cuánto sale. 2 por 10 a la menos 7 por 8, 0,2 más 16, 0,05. Saldría 7,2 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, a la menos 5 Tesla.
Entonces, este sería el campo magnético en el punto Q. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Entonces, ahí quedaríamos. Les voy a pasar este documento ya, con la lista y todo. Y todo esto se lo voy a pasar al ingeniero también. Entonces, si no hay dudas, Disculpe, lo que entramos tarde, ¿nos puedes colocar, por favor? ya. A ver. ¿Cuál es tu Artea apellido? Silva, por favor. Arteaga Silva. Aquí está. Ya. ¿Alguien más? Llevar a Carmen. Llevar a Carmen. Llevar a Carmen. No hay llevar a Ponce Quirós. Hay una persona hablada que la tiene. Esta. No, no es mono. No hay llevar a Carmen. Llevar a Quirós. Hay a llevar a Quirós. Ahorita lo veo. Quirós. Quirós. Mm, Ahí, aquí está. ¿Listo? ¿Alguien más? Buenas tardes, disculpa, Auxi, yo, ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? Loza, porfa. Loza. Aquí. Flores. Sí, por favor. Ya, listo. ¿Alguien más? Ya. Rivero, Sí, yo Ausi Rivero. Rivero. N-O-P-Q-R. Rivero. ¿Ardaya? Sí, Ya. ¿Alguien más? Franco Alvis. Franco Alvis. Alvis. ¿Franco es tu apellido? Acá está. Allá. ¿Listo? ¿Alguien más? Ya. Entonces, ahí quedamos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.